Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire y a la audiencia de Evol TV en 12 países, 352 ciudades de América. Una invitada extraordinaria, mujer valiosa, con carácter, con disciplina, con mucho orden y con mucho amor por Colombia. Lina María Garrido Martín, quien ustedes escucharon aquel 20 de julio del año 2025 que quedará en la memoria de los colombianos. Bienvenida, Lina. Antonio, muchísimas gracias de verdad por esa invitación. Me siento complacida y privilegiada de poder llegar en este espacio a tantos países, a tanta comunidad. Lina, hablemos un poquito de su historia. ¿Cómo llegó a la política? Me encanta desde que estaba en el colegio todo el tema del liderazgo, la defensa de los más oprimidos, y por eso cuando tomé la decisión de encaminar mi profesión, pues decidí por una carrera que tuviese que ver con la política. Por eso me hice profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Mi primera experiencia fue trabajar en el Congreso, era asistente de una representante en ese entonces, y esa ya como cercanía más en la política, en el terreno de lo político, dije no, yo ya quiero lanzarme al ruedo, poner mi nombre a consideración de los araucanos, y ahí fue cuando me lancé por primera vez al Consejo en el 2015. Entonces ya cumplo 10 años en la política, fui concejal de Arauca, luego participé en las elecciones a la Asamblea en el 2019, no me fue bien, digamos, perdí las elecciones, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Si hubiese ganado en ese entonces, sería diputada de mi departamento y no representante a la Cámara, hoy con una gran responsabilidad con el país por el trabajo que hemos hecho desde el Congreso. Los tiempos se van dando, ¿no? Y hay veces que las derrotas se convierten en triunfo posterior. Lina, esa experiencia en el Congreso de la República es muy difícil. ¿Por qué? Digamos, cuando yo llego, que para mí era ya un reto muy grande ser representante de la Cámara, llegar al Congreso, porque, digamos, las condiciones para la votación, para llegar a un escenario tan importante, pues tienen que fluir y tiene, digamos, unos riesgos y unos retos bastante grandes. Por eso digo, Dios aplicó en todo esto. Y cuando yo llegué al Congreso, tal vez llegué de bajo perfil, tal vez llegué un poco tímida, sabiendo que había un océano donde habían tiburones, ballenas, gente con mucha experiencia, mucho bagaje, y uno a veces sentía como que no merecía estar ahí. Esa fue, digamos, como la primera reflexión que hice estando ahí. Pero a medida que iba pasando el tiempo, yo decía, bueno, pero tengo la bendición más grande de ver que miles de araucanos me dieron la posibilidad de ser su voz en el Congreso, y empecé desde ahí a alzarla un poco más. Botó la timidez y ese temor reverencial que genera el Congreso, ¿no? Total, porque allá usted encuentra personas con mucha experiencia de muchos años, bancadas muy grandes, partidos muy fuertes, y primero era entender yo, reconocer cuál era la tarea tan grande que tenía. Y en ese momento asumimos esa responsabilidad, empezamos a exigirle al gobierno todo lo que ha prometido, mostrar la realidad de mi departamento, bajar un poco el miedo, porque digamos que hablar de violencia, de la violencia de lo que ocurre en mi departamento, es muy difícil, es muy riesgoso, y casi que la ley que impera y la que nos ha sometido durante muchos años es que mejor no hable, mejor no denuncie, guarde silencio, que así vive más. Pero creo que era importante y era una responsabilidad a la que no podía ser menor mi compromiso. ¿Cuántas mujeres como usted ha dado Arauca? No, muchas, y tenemos grandes dirigentes, han pasado varias representantes, pero hoy tal vez por la connotación, el conocimiento que tienen de una representante mujer de Arauca, pues hoy agradezco a Dios que, digamos, sea la que mayor relevancia tiene, y como lo conversábamos antes, la responsabilidad de ser la voz de millones de colombianos. Es la referente hoy, ¿no? Fue un momento, creo que cantarle la tabla a Gustavo Petro. Todavía no vamos a hablar del cantar la tabla porque bien se lo merece, ¿no? Lina, yo oigo a mucho congresista que me expresa lo mismo que usted me dice aquí, ese timidez y temor que genera el Congreso. ¿Eso se va rompiendo con el tiempo? ¿Le abren puertas los mismos compañeros o es muy difícil ese ambiente?
Bueno, primero uno se tiene que creer la película. Primero, la primera decisión es uno lanzarse a pedir la palabra, a pedir un control político, a radicar una iniciativa, y ya de por sí en adelante pues sabes la responsabilidad que tienes, que tus ideales y tus propósitos se hagan realidad. Pero yo sí le agradezco a mi bancada Cambio Radical, a mis compañeros representantes, que en el momento en que se dio la oportunidad siquiera de ser vicepresidenta de la Cámara, me dieron su voto de confianza, porque uno creyera que esos espacios o esas dignidades tan altas solamente son para quienes tienen la mayor cantidad de votos, y por ser un departamento, digamos, pequeño electoralmente, pues digamos que soy de los representantes que menos votación, con los que menos votación llegan al Congreso, y el que ellos me hayan dado esa confianza de llegar allá y aprovechar ese espacio para que la oposición, que es la que represento hoy, devolverle la dignidad a una silla tan importante como es la que el estatuto nos otorga, pues creo que valió todo la pena, y hoy se sienten ellos orgullosos de su compañera, y yo me siento profundamente agradecida con ellos por la confianza. Cambio Radical tiene un hombre líder que tiene unas connotaciones especiales, que es el doctor Germán Vargas, a quien respeto profundamente y lo admiro por su entereza y capacidad de liderazgo. ¿Usted cree que va a ser candidato? Lo estoy pidiendo desde que llegué. Yo me puse la camiseta por Germán Vargas Lleras cuando recolectamos las firmas en el departamento, me puse la camiseta cuando se inscribió como candidato presidencial en las pasadas elecciones, y desde que llegué como representante a la Cámara se lo he pedido. Germán Vargas Lleras es el presidente que Colombia necesita, por su carácter, por su experiencia, por el conocimiento que tiene de país, porque está probado que es excelente ejecutor, que hoy en las circunstancias actuales de nuestro país merece un hombre que tenga la gallardía y los pantalones bien puestos para reconstruir en este escenario tan crítico en el que estamos. Respetuosa, por supuesto, de su recuperación, de su estado de salud, pero ojalá los médicos hayan hecho el mejor trabajo para que con toda la entereza y con todo el compromiso que siempre ha demostrado por los colombianos pueda lanzar su candidatura. Yo creo que es el momento más oportuno que tendría en su vida, ¿no? Necesitamos el carácter de Germán Vargas Lleras. Creo que no hay una mejor oportunidad, pero como siempre lo he dicho, los tiempos de Dios son perfectos, y si Dios alinea en que el propósito para el país sea que Germán sea presidente, todo va a fluir para que así sea. Yo le oigo decir a usted siempre los tiempos de Dios. Usted se ve que tiene una fe extraordinaria, además la fe y la familia son fundamentales. ¿Cómo es su familia? Una familia muy unida. Vivo con mi mamá, vivo con mis hermanas, cada una con su esposo, con sus hijos, todos en una misma casa. Son mi estructura. No le puedo creer. Son mi maquinaria política, porque ahí se forja la mayor fortaleza de mis aspiraciones políticas. Son ellos mi red de apoyo. Entonces yo tengo una hija de 15 años a la que por supuesto le quito tiempo de no estar con ella, pero estoy tranquila porque sé que está al cuidado de mi esposo, que es un policía retirado, de mi mamá, de mis hermanas, y que no está en mejores manos. Entonces por eso agradezco profundamente el haber nacido en una familia tan amorosa, tan unida, tan creyente. Mi mamá es una mujer muy creyente y todos ellos oran diariamente por mí. Y soy muy creyente yo, porque en uno de esos obstáculos en la política, que fue cuando me lancé a la asamblea y perdí, pensé que ya no tenía propósito mi vida, y entré en un estado de presión muy grande, muy profundo. ¿Por perder la elección? Por perder la elección, porque hemos puesto todo el empeño, porque tú encauzas tus objetivos y tus sueños en un solo propósito, en un solo reto, y cuando perdí, que era lo que me gusta la política, dije, no he hecho nada con mi vida, tengo 33 años, estoy desempleada, el liderazgo que pensé que tenía la gente, no lo convencí, no me dieron la oportunidad, y en ese momento pensé en quitarme la vida. No. Tuve un episodio muy difícil, de frustración muy grande. Obviamente ahí llegó Dios en un sueño, vestido de mi abuela que ya había fallecido, y ese pensamiento se quitó de mi mente. Hoy estoy acá donde estoy, sintiendo que estoy viviendo un tiempo extra,
porque si me hubiese quitado la vida en ese momento, no hubiese conocido los propósitos que tenía Dios para mí, que no era ser diputada de mi departamento, sino ser representante de los araucanos y convertirme en una voz de millones de colombianos en el Congreso de la República. Entonces, lo cuento porque creo que hoy muchas personas viven turbulencias en su mente, en su espíritu, en su corazón, y la falta de Dios nos lleva a tomar malas decisiones. Pero yo sé que en la medida en que encontremos ese diálogo interno, profundo y sincero, nos damos cuenta por qué realmente estamos aquí, en el mundo. Ese es uno de los problemas que tiene el ser humano, y es que centramos la vida en un solo propósito, y propósitos debemos tener varios, ¿no? Porque eso hace que las pérdidas sean menos duras y que uno se enfoque otra vez en lograr el triunfo, ¿no? Hay que tener plan A, plan B, plan C. Todo, hay que tenerlo. Y disfrutar de cada victoria y cada derrota. Así pero bueno, una enseñanza bellísima, pero más nos enseña usted con el tema de esa espiritualidad que hoy la inunda, ¿no? Yo me considero una hija consentida de Dios. Entonces hoy trato de que mi trabajo, mi esfuerzo, de lo que digo, lo que pronuncia mi boca, el ejemplo que quiero dar, pues sea realmente de valor para la gente, para los colombianos. Entonces, agradecida profundamente, y sé que en este momento, pues mi voz se convierte en un camino, en una guía, y esa responsabilidad tengo que llevar con todo el respeto y el honor que eso conlleva. Ese camino la condujo al Congreso de la República y a tener derecho a plantear la posición de la oposición en ese famoso 20 de julio. ¿Cómo llegó usted a ser vocera de la oposición? Eso fue parte del reconocimiento que tuvo mi bancada, mi trabajo. Si bien muchos colombianos me conocieron el 20 de julio de este año, yo ya venía haciendo un trabajo de oposición muy fuerte, con mucha gallardía, muy disciplinado, muy argumentado. Entonces, en el momento en que se decide escoger quién va a tener esos minutos para hablarle de frente a Gustavo Petro, me dan esa posibilidad. Y era una conversación pendiente. Yo vengo de un departamento olvidado, vengo de un departamento muy violento, que tenía la ilusión que el cambio pudiese realmente saldar una deuda histórica. Pero la mentira, la traición que representa ese nefasto gobierno, tenía que darme esa oportunidad de decírselo de frente. Le puedo hacer muchos comunicados y puedo hablar en videos y hacer muchos Twitters o X, pero tenerlo al frente, mirarlo a los ojos y decirle desde el fondo de mi corazón lo que siento, tenía que ser épico y tenía que ser recordado y valioso. Entonces, ese fue un momento impactante. Yo creo que todo el país se quedó, como dicen las señoras, de una pieza, ¿no? Yo lo conversaba y casi que te lo confesaba antes de iniciar, y es que, claro, ya yo tenía el propósito, era decirle a él, venga, los colombianos le dieron la confianza y usted traicionó. Usted lo que hizo fue dividirnos, generar una lucha entre nosotros los colombianos, entre buenos y malos, una lucha de clases muy perjudicial para nuestra nación, cuando debía ser el que hiciera y materializara todas las fórmulas mágicas que durante 20 años le propuso a los colombianos. Pero si yo me hubiese imaginado en ese momento que millones de personas estaban conectados con la transmisión del Congreso de la República, yo creo que la cuestión no sale tan bien, porque claro, la presión hubiese sido mucho más grande, pero siento que en ese momento tuve la serenidad que me dio el Espíritu Santo, tuve la sabiduría de poder ser lo más estructurada y coherente, concisa posible, para que esos 15 minutos que tuvimos, reflejar la voz de millones de colombianos, no solo los que hoy viven en Colombia, sino aquellos que por estas mismas circunstancias están en otros países. Nosotros mirábamos impresionados la expresión de él, ¿no? Usted que lo miraba, ¿qué sentía? Yo empecé mi intervención diciendo que olía a azufre el Congreso, porque no solo tener a Gustavo Petro, sino tener al lado a Benedetti, a Montealegre, a Jaramillo y al falso pastor Sade, eso era un episodio, una imagen del demonio,
por todo lo que, el mal que ellos le han hecho a Colombia. Era impresionante. Iban bien peinados, iban bien vestidos. Ellos iban a salir en hombros del Congreso porque 2 horas y media duró el discurso de Gustavo Petro humillando la inteligencia de los colombianos, mostrándole un país que no existe, maquillando unas cifras que no son las que reflejan la realidad del territorio. Entonces, esa fuerza de saber qué era el momento de decirle las cosas con la claridad con la que yo hablo, porque yo trato de decirle a la gente con el lenguaje que me representa, de una mujer del llano, de provincia, de pueblo, que es la voz del pueblo, decirle eso, y creo que fluyó su incomodidad, el que le digan las cosas en la cara, de frente, con sinceridad, lo que no le gusta, llevó a que salieran huyendo del Congreso y no terminaran de escuchar a la oposición. Fui demasiado incómoda, más de lo que ellos esperaban tal vez. Esa fue una fuga completa la que hicieron ellos, ¿no? Salieron despavoridos después de esa intervención mía. Ahí le cambia a usted el mundo, la visión de la gente hacia usted. Pero antes de eso, el impacto de sus palabras, ¿cuándo las entendió? Yo entré en shock. Yo entré en shock porque apenas termina la intervención, claro, yo me bajo del atril y digo, una voz interior me dice, ¿usted qué fue lo que hizo? O sea, usted le estaba hablando, era al presidente de la República, usted desafió al poder más importante del país. Acabábamos 2 meses antes de sufrir el atentado de Miguel Uribe, un hombre que admiré porque era un joven con la misma gallardía, el mismo carácter de decirle la verdad a este gobierno. Entonces yo entré en shock y cuando veo que todos los congresistas vienen, obviamente los de la oposición, vienen, me abrazan, me felicitan, empiezo a recibir las llamadas, las redes sociales empiezan a dispararse, los medios de comunicación me quieren entrevistar. Yo creo que llegué a entender un poco lo que la incidencia que hemos llevado con ese discurso como el jueves de esa semana, porque fue algo que nunca me hubiese esperado, nunca me hubiese imaginado, un sueño. Es que lo hizo con tanta fuerza y con tantas verdades que al final impactaron, ¿no? Yo creo que la mayor enseñanza es que cuando tú hablas con verdad y lo haces desde el corazón, logras conectar con la gente, porque eso es lo que la gente espera, que tú digas lo que ellos no pueden decir. De nada tiene sentido que tú estés en el Congreso, siendo la voz de millones de personas, si te quedas callado y no expresas lo que a ellos les duele, lo que les indigna, lo que los hiere, lo que están necesitando. Entonces, creo que ese día cumplí con el propósito de ser la voz de los colombianos. Lina, el país está dividido, no solamente en la opinión de los ciudadanos, sino también en las características de Colombia. Un sur con serias dificultades, no hay grandes empresas, no hay un desarrollo sostenible y estamos embuidos en esas tierras de grupos armados, llámelos como usted quiera. ¿Arauca sufre eso o usted ve posibilidades de desarrollo en Arauca? Todo el país tiene y necesita oportunidades de desarrollo. Yo creo que nosotros no hemos todavía entendido la riqueza de nuestro país y por eso duele para regiones como la mía, como la que yo represento, que son productores de petróleo, que nosotros no tengamos vías de acceso dignas. Nuestras regalías financian proyectos de vías 4G, proyectos de transformación en otros lugares del país, pero son esquivos esos recursos para proyectos de transformación y generación de oportunidades y de conectividad para un departamento como Arauca. Entonces lo que hay que entender de este país es que es tan rico y maravilloso, pero que duele y hiere que media Colombia aún esté esperando que se conecte con el centro del país, que tengamos una Amazonía todavía con unas condiciones muy difíciles para su gente, que tengamos tierras muy prósperas y ricas, inmensidad de territorio que todavía no tiene cómo llegar, no tenemos acceso a ello. Entonces creo que las apuestas de este país es a cerrar esas brechas de desigualdad, porque de todas maneras tenemos que ser conscientes, aquí hay una justicia social que hay que consolidar, pero eso se hace generando una unión de la nación, de quienes hoy como empresarios, como contribuyentes, que con sudor,
con los riesgos jurídicos y económicos que asumen, son los que terminan tributando para que esos recursos logren llegar a las comunidades más vulnerables. Pero aquí hay 3 cosas importantes que tenemos nosotros que combatir, y es la inseguridad, es la corrupción y es la impunidad. Y en ese sentido, las batallas más grandes que nos tenemos que dar: primero, ganar las elecciones en el 2026, y que quien llegue a la presidencia tiene que acabar con esa criminalidad que se financia con 300.000 hectáreas de coca. Es impresionante lo que eso está haciendo, no solo por la violencia que genera, sino por la pérdida de millones de empresas que ya no están siendo competitivas con quienes hoy se están lavando el dinero producto del narcotráfico, o con la dirigencia política que muchos territorios hoy está liderando, que están siendo financiados con el narcotráfico. La corrupción, se pierden 60 billones de pesos al año. Eso te iba a preguntar, porque yo creo que el ciudadano común, pues pagamos impuestos, nos retienen, pagamos impuestos, y siempre nos queda la duda: esa plata se va a la corrupción. Ese flagelo hay que terminarlo. No tengo la solución, pero hay un principio de moralidad en el funcionario que acepta un cargo público a no robarse la platica de los colombianos. Es doloroso para quien todo el tiempo están persiguiendo que tiene que pagar más impuestos. Tenemos la carga tributaria más alta de la OCDE, de los países de la OCDE. Aquí ya no saben cómo más asfixiar a quienes producen esos impuestos para robárselos, porque estamos hablando de que tenemos una crisis económica muy grande en el país, y lo único que se les ocurre a los grandes pensadores, economistas que se van y estudian en las mejores universidades del mundo, es llegar a decir: hay que hacer otra reforma tributaria, más impuestos para la gente, que en últimas terminan encareciendo la vida de los colombianos. Pero se pierden 60 billones de pesos en corrupción. Entonces, el problema de Colombia no es la plata, no es la falta de recursos, sino la impunidad que campea en nuestro país, porque no es posible que sepamos que se pierde todo eso y en este momento sean muchos los que tienen bajo su custodia los recursos sagrados y públicos, pero se pierden en mala contratación, en un descaro administrativo muy grande. Pero la justicia, la administración de justicia no es efectiva. Es lenta. Entonces, si usted ve que robarse la plata de la gente, no lo lleva a la cárcel, y usted sigue administrando, pues qué mejor que robársela, porque no hay justicia para aquellos que se roban la plata. Yo sí creo que aquí hay que hacer una reforma estructural y profunda a la justicia. Aquí va a haber magistrados, jueces y fiscales con 0 carga laboral, que solamente se dediquen a investigar y condenar a quienes se roban un peso. Que esos que se roban un peso no tengan que esperar procesos de 8 años cuando han sido alcaldes, gobernadores, sino que inmediatamente se falle. Que si se robó un peso, se va para la cárcel. Que si se robó un peso, perdió todo su patrimonio y nunca más va a volver a tener la confianza de volver a querer administrar los recursos de los ciudadanos. Le agrego que no haya casa por cárcel, que no haya comunicación con las familias, y así se controla. Así se debe controlar. O sea, aquí necesitamos reformas y acciones contundentes. Si no, aquí lo que está pasando es que se promueve la corrupción como si eso fuera el pan de cada día, o como si ya ni la ética ni la moral pública fuesen realmente importantes para que la responsabilidad de administrar recursos públicos tenga de por sí una connotación sagrada como lo que verdaderamente es. Lina, una pregunta final para dejarla descansar de tanto ajetreo que tiene en la ciudad de Medellín. Si el candidato no es el doctor Germán Vargas, ¿ustedes se unirían a un candidato completo de la oposición? Hay mucha incertidumbre y mucha confusión hoy en los colombianos, porque ellos están esperando que ya tengamos un candidato que vaya a ser el que enfrente al nefasto proyecto y mentiroso proyecto político del pacto histórico y de la izquierda. Eso no va a pasar aún. Eso va a pasar en las elecciones del Congreso de la República, que es una elección demasiado importante y no podemos olvidar. Tenemos que elegir congresistas con valor, con transparencia y dispuestos a darlo todo por el país. Pero entonces
En ese 8 de marzo del 2026 habrá una consulta con quienes, al igual que nosotros, compartan esos ideales y ese horizonte de país. Germán Vargas Lleras fue el primero que lo dijo. El que vaya punteando con el favoritismo de los colombianos, a él tenemos que acompañarnos. Entonces yo estoy dispuesta a que en ese momento que sepamos quién es el que logra reunir ese ideal del colombiano y por el que quiere votar para que sea su presidente, nosotros nos vamos a poner la camiseta. Repito, espero que sea el doctor Germán Vargas Lleras, pero si no, será el que la misma gente y los mismos colombianos decidan que debe representar esos ideales por los que hoy luchamos. ¿Va a intentar repetir Congreso? Quiero ser senadora de la República, quiero dar ese salto importante, porque si llegué con bajo perfil a la Cámara, hoy siento que Arauca merece una senadora. No hemos tenido senadoras. ¿No han tenido nunca? Mujeres senadoras no hemos tenido. Y quien hoy está en el Senado representando a Arauca no nació en mi departamento, aunque lo queremos mucho. Pero yo me sentiría profundamente orgullosa de ser la primera senadora mujer de mi departamento en llegar allá. Pero hoy me siento muy agradecida porque sé que represento la fuerza de la mujer, la gallardía, la palabra y la transparencia. ¿Lista cerrada o abierta? Cambio Radical la presenta una lista abierta. Entonces ahí tenemos que ser competitivos. A mí no me gusta que me regalen nada, a mí me gusta competírmelo, luchármelo. Y si los colombianos quieren que yo sea su senadora, así será. Y si no, pues calma. Vamos al plan B. Vamos. Y al C, ¿no? O al C. Ya la lección está aprendida. Bueno, acaban de tener la oportunidad ustedes de apreciar una mujer extraordinaria, valerosa, preparada, con un coraje y unas ganas de hacer transformación en Colombia, Lina María Garrido Martín. De manera que muchas gracias por acompañarnos en el Pensamiento al Aire. No, muchas gracias de verdad por esta conversación. Como lo digo, las diosidencias de Dios, nos conocimos, hoy estamos aquí compartiendo con millones de personas en estas redes y en tu programa Pensamiento al Aire. Gracias. Y espero que esto le genere muchos, pero muchos votos. Yo sé que sí, muchas gracias. Años cumplo de estar en este Congreso de la República y hoy huele a azufre. Hola colombianos, mi abrazo desde el corazón hoy en nuestro Día de la Independencia. Un respetuoso saludo, señor presidente de la República, y a todas las personalidades que en este momento nos acompañan, congresistas, medios de comunicación. Presidente Gustavo Petro, durante las 2 horas y media lo miré a los ojos y espero me mire en este momento. No le robaré sino 10 minutos. Usted me conoce, yo soy Lina María Garrido. Me ha nombrado varias veces en sus trinos. No soy oligarca, soy la hija de docentes de escuela pública en el departamento de Arauca. Una tierra que le ha entregado todo a este país, sus recursos, su historia de lucha. Allí nació el Ejército de Colombia y gestó la independencia. Pero también allí es donde la barbarie, senadora, la muerte de miles de hombres y mujeres se han dado porque el Estado nunca nos ha atendido. Señor presidente, yo soy pueblo, pero también soy la voz, una voz que incomoda, una voz que han querido silenciar los corruptos y criminales a los que he tenido el valor de enfrentar y denunciar, porque hay un pueblo cansado que yo represento. A diferencia de quienes hoy ejercen la réplica, yo voté por usted. Como lo hizo 11 millones de colombianos, la mayoría
que no somos petristas, ni de izquierda, ni progresistas, ni guerrilleros, ni hacemos parte del pacto de la picota. Lo hicimos porque estábamos cansados de las promesas que no se habían hecho realidad. Le dimos la oportunidad porque durante décadas usted aquí haciendo un ejercicio de oposición nos dijo que tenía las fórmulas mágicas para resolver los grandes problemas del país. Hoy, 3 años después, no hay nada que mostrar. No hay un logro que mostrar. Usted, presidente Gustavo Petro, traicionó a Colombia. Cuando uno lleva 3 años en el poder, las obras son las que hablan por uno. Tal vez en el primer año o en el segundo, los discursos bonitos todavía calan, pero en el tercero no. El tercero no. Y hoy solo es palabrería, discursos vacíos, sin nada real que mostrar. Sin embargo, yo sí les quiero hablar de 2 hechos importantes que envuelven lo que ha sido el gobierno del presidente Gustavo Petro. El primero, hace un año, en este mismo recinto, en una sesión de plenaria, compartían con los presidentes del Senado y la Cámara, a quienes usted ayudó a elegir manoseando el Congreso. Y hoy están presos por corrupción. Plata que iba para los niños de La Guajira, agua potable. Se fueron, según apunta Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial, a sobornar para el trámite de la reforma pensional y la elección de un magistrado de la Corte Constitucional. Yo veo el cuadro que usted tiene de un niño de Palestina en la Casa de Nariño, señor presidente. Y todos nos solidarizamos con la causa, nadie quiere que muera un niño. Pero yo le voy a regalar un cuadro donde estén los niños de La Guajira esperando agua potable. Para que cuando lo vea, recuerde que su gobierno los utilizó mientras esa plata se la robaron. Segundo, por favor, un poco de orden. profunda, Por favor, un poco de orden para que termine la representante. mente, doloroso. Permitan que termine la representante. Adelante. Profundamente Adelante, doloroso. representante. Permítanme seguir mi intervención, honorables congresistas. Segundo, igualmente bárbaro y cruel. Hace un año, en este mismo sitio y en este mismo micrófono, el senador Miguel Uribe pronunció la primera réplica. Hoy no puede estar aquí. Hace un mes la criminalidad lo quiso asesinar con 2 tiros en su cabeza y un tiro en una pierna. Hoy está en una unidad de cuidados intensivos luchando por su vida. Eso nunca le pasó a usted, Gustavo Petro, cuando fue oposición. En ese discurso de Miguel Uribe le decía: presidente Gustavo Petro, mientras usted viaja, a los colombianos los están matando. Apenas termine esta sesión, usted, presidente Petro, se irá en su viaje 67.
y a los colombianos los siguen matando. Así usted quiera mostrar un país que no es el mío. Porque así no les guste ahora mostrar las cifras. Van 200 masacres y más de 300 soldados y policías asesinados. Estos dos hechos solo son la radiografía de este gobierno. Corrupción y criminalidad. Usted incumplió a las regiones. Usted defraudó su electorado. Y le cuento por qué. Se vendió como pacifista. Fracasó su proyecto de paz total. Porque hoy los grupos armados han aumentado en un 50% su criminalidad. Financiados por el narcotráfico. Financiados por las más de 300,000 hectáreas de coca sembradas. Por las más de 3,000 toneladas de cocaína que se producen. Usted tiene razón, presidente Gustavo Petro. Este gobierno es el que más ha incautado, porque es el gobierno que más ha permitido que se produzca en la historia del país. Y esa plata es con la que se financian los drones y la capacidad tecnológica con la que siguen matando policías, soldados y civiles en nuestro país. Señor presidente, yo soy amenazada por el ELN y las disidencias de las FARC. Y si esto me pasa a mí, imagínese lo que está viviendo el campesino, el comerciante, el ganadero, el ciudadano de a pie, ese que usted no quiere ver. El secuestro, la extorsión y el homicidio se han duplicado, así usted no lo quiera ver. Y un saludo desde aquí a las familias de los secuestrados que están esperando mínimamente que el señor presidente se pronuncie, pero no ha sido posible. 2 funcionarios del CTI y a todas las víctimas de violencia de Arauca, del Catatumbo, del Cauca y de cada centímetro de nuestro territorio que no tiene libertad porque está custodiada por los criminales. Usted se vendió como demócrata, pero todos los días acusa a las cortes, amenaza al Congreso. Yo escuché cuando usted en su campaña prometió que gobernaría con la Constitución del 91 y hoy no le sirve y amenaza con una constituyente con la ayuda del ministro Montealegre. Usted se vendió como feminista. Usted se vendió como feminista. Orden. Pero le ha dado más de 10 bofetadas a las mujeres de Colombia, porque en los más altos cargos de su gobierno ha nombrado agresores, como en el caso del señor ministro Armando Benedetti, que aquí se encuentra. Y vuelvo y les muestro este pañuelo, que el primer día que el ministro Benedetti pisó este recinto, lo recogí porque estaba sucio y pisoteado. Este es el símbolo del feminismo que este gobierno defiende. Usted se vendió como alguien transparente, presidente Gustavo Petro. Continúe, termine. Sí, no, Termine. sonido porque ha sufrido interrupciones además. Sonido para la representante Garrido. 2 minutos, honorable representante, adelante. Se vendió Sonido. como alguien transparente, pero este gobierno huele podrido. 15,000 millones de Armando Benedetti, Papá Pitufo, la niñera de Laura Sarabia, la violación de topes de su campaña, los oscuros contratos de Ecopetrol, el lavado de activos de Nicolás, el desfalco al sistema de salud del magisterio, el financiamiento de grupos criminales con contratos del gobierno y, por supuesto, el mega escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que hoy tiene 2 presidentes presos, una exconsejera
presidencial presa, y un prófugo de la justicia que era su mano derecha, director del DAPE, Carlos Ramón González. Y la fiscalía estamos esperando. Se vendió como economista, tiene quebrado al Estado colombiano, rompió la regla fiscal. En el 2024 dejó de ejecutar más de 100 billones de pesos. Nos colocó el letrero de país pobre y endeudado. Si todas las maravillas que habló aquí fueran ciertas, no quisieran hoy meterle otra tributaria para sacar del bolsillo de la gente trabajadora más impuestos para que se los sigan robando. Se vendió como el salvador de la salud y la indujo a un coma. Se cometió un genocidio con el sistema de salud. Yo le pregunto al presidente, siendo presidente, si es el jefe del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Salud, de la Superintendencia de Salud, si controla las 8 EPS más importantes que tienen a su cargo 30 millones de usuarios, ¿por qué la gente sigue muriendo en una fila esperando un medicamento, una cita y un tratamiento? Voy a volver. ¿Cuánto necesita, honorable representante? 5 minutos. Traten 2 porque son 20 en total. Fueron 2 falta el horas y representante media, señor presidente. Carvalho, pero la ley lo que dice son 20. Entender. Trate de redondear en 2, por favor. Sí, señor. 12. Y tiene usted razón, señor presidente, otra que le abono. El ministro Jaramillo, y ojalá los colombianos sepan quiénes fueron los que se pararon a aplaudirlo, no es culpable por homicidio por omisión, es culpable por homicidio preterintencional. Yo lo denuncié en la Fiscalía penalmente porque es tan absurdo, burdo y cruel que haya confesado que el sistema de salud lo tienen en crisis con tal de presionar y amenazar al Congreso para que aprueben la reforma a la salud. Presidente, voy a saltarme 2 más. Su desaprobación llega al 70%, a pesar, y eso quiere decir que los colombianos ya no le creen, así hoy sea experto en generar cortinas de humo y tapar la inexperiencia, la ineficacia, la mentira, el engaño y la traición, hasta tener que aguantarnos cada semana esos consejos de ministros. A propósito, ministros, como el presidente los obligó a prevaricar y los veo bravos porque la oposición les grita, vayan alistando la hoja de vida y la plata para el abogado, porque aparte que los amenazó que los iba a echar por perezosos, por traidores y por incompetentes, así como echó a 55 más. En campaña usted, Gustavo Petro, se disfrazó de todo lo que le acabo de decir. Feminista, ambientalista, economista, pacifista, demócrata, transparente. Solo le faltó cambiarse el color de piel para ser negro. Pero usted utilizó e instrumentalizó a la vicepresidenta Francia Márquez, a la que traicionó y hoy desprecia. Se lo digo con sinceridad mirándole a los ojos, señora vicepresidenta. Usted tiene en este momento para las mujeres en Colombia el cargo más importante, y lo que nos ha costado a las mujeres llegar a estos espacios de representación ha sido tan difícil y una lucha tan grande que su silencio solo me demuestra a mí que la dignidad nunca se va a hacer costumbre, porque usted ha permitido que la utilice. Termine, representante. Termine. Colombianos, este es un mensaje de esperanza, porque creo en la gallardía, en la resiliencia, en la resistencia, en la fuerza de una nación
que a pesar de estos 4 años de Gustavo Petro va a renacer, se va a fortalecer y se va a superar. Son 22 millones de colombianos que saldrán a las urnas a votar. 4 millones lo harán por Gustavo Petro y su proyecto político. Pero esos otros 18 millones de colombianos estamos dispuestos a asumir el valor de recuperar este país y demostrar que lo que hemos perdido durante 4 años será solamente un capítulo vergonzoso y sucio que vamos a pasar la página. Y usted, Gustavo Petro, por el resto de su vida va a lamentar haber traicionado la confianza que Colombia le permitió llegar a esta presidencia de la República. Muchas gracias.